Muy buenos días, Fernando Pastor los saluda, feliz año nuevo en este primer día del 2016, son las 10 de la mañana 27 minutos y tenemos el primer invitado del año, nuestro querido y ahora emérito obispo de 9 de julio, Monseñor Martín de Elizalde. ¿Qué tal, Monseñor? Buenos días. Buenos días, feliz año nuevo para todos en este comienzo que nos da mucha esperanza, pero que también viene acompañado con algunas preocupaciones. Sí, preocupaciones y desafíos, ¿no? Grandes. Bueno, decimos emérito porque ahora ya tenemos un nuevo obispo. Bueno, efectivamente hay un momento para cada cosa y después de tantos años y habiendo alcanzado la edad reglamentaria, correspondía, ¿no es cierto?, presentar al Santo Padre la renuncia. El Papa primero envió como coadjutor a mi pedido a Monseñor Ariel, que ha estado estos meses aquí acompañando, y bueno, finalmente el 1 de diciembre se hizo cargo de la diócesis. Bueno, pero es nuestro obispo emérito y sigue el 9 de julio, así que le vamos a tener haciendo actividades que por ahí antes no podía por la función. Bueno, realmente para mí es una alegría poder permanecer el 9 de julio, porque en estos años me he encariñado mucho con la gente, con el lugar, y espero que podamos seguir teniendo este buen contacto, estos encuentros, sí. Y por supuesto para colaborar en lo que sea necesario. La verdad que aprovecho para confesarle públicamente que para mí también ha sido una alegría que eligiera quedarse el 9 de julio y bueno, poder seguir teniéndolo entre nosotros. Así que bueno, no bienvenido porque ya estaba, pero... Bueno, muchas gracias. Bueno, y la idea era conversar un poquito esta mañana tan especial por varios motivos, porque bueno, es el primer día del año, todavía es tiempo de Navidad, estamos, y además es el Día de María Madre de Dios, pero la jornada de la paz, la Jornada Mundial por la Paz. Y bueno, esto tocaba varios aspectos, ¿no? Por un lado, un mensaje de Navidad, que estamos cerrando el tiempo de Navidad, pedirle una reflexión en este tiempo en el que se está hablando tanto especialmente de la misericordia, ¿no? Sí, bueno, litúrgicamente las grandes fiestas del año, Pascua, Navidad, Pentecostés, tienen como la octava, Pentecostés no plena, pero en cierto modo también, y esta octava es la prolongación del día mismo de la fiesta. Es decir, que los 8 días son como un solo día. Por eso la liturgia de Navidad, igual que la de Pascua, en varias partes de la misa, por ejemplo, habla del hoy, aunque ya no sea el día de Navidad, sino sea el 28, el 30, el 31, pero es un hoy. Lo que sucedió en Navidad es un misterio, por supuesto, tan grande, tan importante, que nos renueva y verdaderamente nos llega de una manera tan especial que como que en un día no se agota, y entonces necesitamos esta continuidad de los 8 días para poder entrar un poquito más, profundizar en este misterio tan grande. Yo decía, hablando de este misterio tan grande, uno como que nació ya en esta cultura occidental, cristiana, y ya ve esto como natural, se podría decir, ¿no? Pero ¿cómo decir? ¿Qué misterio que ha venido a romper todo con lo que el hombre podía pensar? Me imagino en el hombre de la antigüedad sobre todo, el hecho de que Dios pudiera hacerse hombre, ¿no? Lo que pasa es que a fuerza de tenerlo algo tan natural, lo estamos bien desnaturalizando, es decir, le estamos dando un sentido casi cultural o de costumbre o afectivo, cuando en realidad es algo muchísimo más profundo y que significa un cambio verdaderamente ontológico, un cambio en la naturaleza misma del mundo y del hombre. El Hijo de Dios venga al mundo no es solamente una especie de alteración a las leyes de la naturaleza, sino que sobre todo es una presencia que ilumina, que transforma, que renueva toda la realidad. Y eso es lo que nosotros, más allá de las costumbres adquiridas, del peso de la tradición, de lo que nuestros padres a su vez recibieron de los suyos y nosotros de ellos, es importante que los cristianos tomemos plenamente conciencia. Y en este año, en este tiempo de Navidad,
es bueno pensar cómo en el gran regalo que Dios nos hace enviando a su Hijo, y para lo cual la Virgen María, la Madre de Jesús, fue el instrumento privilegiado, fue quien aceptó ser la Madre de Dios, la que entregó su vida, la que comprometió también su destino, ¿no es cierto?, preparada por la gracia y por el Espíritu Santo, la que se comprometió con la obra de Dios para hacer posible la redención, y que por eso acompaña desde antes de la concepción a su propio Hijo, ¿no es cierto? Y después en su vida acá en la tierra está presente silenciosamente, pero cercana siempre, de su Hijo. La celebración de hoy, 1 de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, nos recuerda con el testimonio de los antiguos concilios, de la tradición más pura de la Iglesia, antes incluso de todas las divisiones que después desgraciadamente han ocurrido entre los cristianos, mostrarnos este lugar de María Santísima, para mostrar mejor el rol del Salvador Jesucristo. O sea, María no oscurece, ni separa, ni aparta la figura de Cristo, todo lo contrario. Si ella, de algún modo, desde la humildad, la sencillez, el silencio, hace más relevante la presencia de Cristo entre nosotros y en la historia. Por eso la celebración de hoy es una celebración que a la vez oculta y manifiesta, ¿no? Porque hablamos de la Madre de Dios, de María Santísima, pero ella está señalando a su Hijo, ¿no? O sea, hay un ocultamiento de todo lo que para ella y en ella significa la misión de Madre del Salvador, pero para poner más de relieve, para dar más fuerza al mensaje, al testimonio, a la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso es muy lindo. Y ya el Papa Pablo VI, cuando instauró la Jornada Mundial por la Paz, hace años 67 o 6, no me acuerdo ahora, hace 50 años, lo hizo con esta idea, es decir, que uno de los regalos más grandes que hemos recibido con la encarnación del Hijo de Dios es el don de la paz. Ya los ángeles, cuando alaban frente al pesebre, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, nos está diciendo esto. La paz es un don, porque donde está Cristo presente no puede haber ni división, ni egoísmo, ni guerra, ni conflicto. Tiene que estar esta paz donde todos estamos mirando hacia el mismo lado, recibiendo los mismos dones, preocupados con la misma vocación y la misma misión. Sí, ahora viendo este don de la paz, que es cierto lo que dice, la primera palabra que suena para el hombre a partir del nacimiento es paz, ¿no? En la Biblia, a partir del nacimiento del Hijo de Dios. Dejamos un año 2015 que fue bastante convulsionado a nivel nacional por algunos motivos, pero sobre todo internacional por el tema del terrorismo. ¿Qué se puede decir sobre esto en cuanto a, cómo a veces se puede justificar, entre comillas, desde la fe actos de tanta violencia, ¿no? Sí, yo diría que acá la explicación es una explicación en 3 tiempos, ¿no? O sea, digamos, hay que ver la cosa en cascada. ¿Cómo empieza esto? Y empieza de una manera imperceptible. Ya lo vemos desde el principio de la historia bíblica, Caín y Abel, motivo de celos, de competencia, de envidia. Lo vemos con Esaú y Jacob, división entre hermanos, que finalmente, para no estar en conflicto, tienen que separarse y quedan profundamente enemistados, ¿no es cierto? Isaac e Ismael, ¿no? Su medio hermano. Es decir, son todas cosas que nos muestran que la división que anida en el corazón del hombre muchas veces como consecuencia del pecado, que es expresión del egoísmo, del interés, del desinterés por los demás. Todo esto es lo que va generando actitudes, si no directamente violentas, por lo menos proclives a la violencia. Antes
de enojarnos con alguien, hemos alimentado en nuestro corazón un sentimiento contrario a esa persona. Nadie se enoja de golpe, ¿no? El que se enoja, el que tiene una reacción, no hablo de la reacción temperamental del momento, pero el que busca hacer el mal, ese es un mal que ha sido largamente preparado y alimentado. Entonces, yo creo que lo primero de lo que nos habla el Evangelio, nos habla la Jornada de la Paz, es de tener un corazón puro, un corazón fraterno, un corazón agradecido, un corazón de hijos de Dios, que por lo tanto reconoce aquello que Dios nos propone, nos plantea, nos da para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo apliquemos. Cuando el corazón se cierra sobre sí mismo, cuando empieza a alimentar y a abrigar esos sentimientos que en el fondo son tan contrarios a la voluntad de Dios, nos estamos apartando, y ese mal espíritu sin duda es el fermento de lo que viene después. A partir de ahí entonces es donde la paz ya se rompe en la familia, se rompe en las comunidades, se rompe muchas veces dentro de instituciones que están inspiradas para un fin bueno, que es común a todos. Cómo esa ruptura de la paz y de la unidad se ha dado también en la Iglesia, donde ha habido incluso entre los cristianos actitudes poco cristianas, donde se ha creído o se ha querido defender posiciones que tal vez en sí mismas serían posibles o incluso correctas, pero que se llevan a un extremo que termina convirtiéndose en los pensamientos y en los sentimientos del mundo, es decir, donde se convierten ya sea en bandera, ya sea en una adhesión. Sí, motivo de confrontación, ¿no? Claro, que no admite ya ni el diálogo, ni el encuentro, ni las iniciativas comunes, ¿no? Y es así como mucha de esta violencia que vemos en la familia, que vemos con las personas más débiles, que vemos en la indiferencia muchas veces de ciertos planteos a nivel global, desde la injusticia hasta todos los daños que se producen en la naturaleza. En fin, todo eso tiene que ver también con el espíritu del Evangelio y con la necesidad de volver atrás, de no quedarnos en este proceso que se alimenta a sí mismo bajo la excusa de la eficiencia, pero que termina siendo también totalmente destructivo, ¿no? Y en tercer lugar, estas divisiones y enfrentamientos adquieren formas ya mucho más masivas. Tenemos así lo que pueden ser las guerras entre las naciones, puede ser las divisiones dentro de un mismo país, con la persecución para quienes no piensan como uno, que no es necesariamente la violencia que llega al derramamiento de sangre, pero puede haber una gradual avance de algo que va sofocando, que va ahogando, que va empequeñeciendo al otro. Sí. Y finalmente podemos llegar a esas formas ya mucho más disruptivas, mucho más llamativas desde todo punto de vista, que es lo que nos está tocando ver en el Medio Oriente, ¿no? Pero no es solo en el Medio Oriente. Nosotros mismos acá en América vemos cómo por las crisis, que por otra parte son periódicas, muchos regímenes, incluso en América Latina, que se encuentran como en un fin de ciclo, y donde para defenderse no encuentran una solución mejor antes que el sinceramiento, la búsqueda de la verdad, la instauración de la justicia, un reforzar sus propios elementos y sus propios instrumentos de poder, ¿no? Todo esto a nosotros evidentemente nos hace ver que el corazón del hombre está muy lejos todavía de haber sido penetrado por el espíritu del nacimiento del Señor.
toda la cuestión ahora que se plantea en el Medio Oriente, que no es solamente una cuestión religiosa, pero que tiene un fuerte componente religioso. Se trata de una lectura del Islam hecha por sus mismos intérpretes, que yo no puedo decir si son autorizados o no, pero que lo entienden de una manera tan radical y tan exclusiva que no queda lugar para nada sino para quienes acepten vivir en una situación de absoluta sumisión y totalmente secundaria. Sabemos cómo en los países islámicos muchas veces los cristianos no pueden acceder a la universidad, no pueden acceder a determinado tipo de empleos, no pueden trasladarse libremente dentro del país, no pueden tener ciertos trabajos, no pueden mostrar los signos religiosos, no pueden reunirse para rezar o para celebrar su fe. Bueno, todo esto evidentemente apunta o a la esclavitud o a la eliminación, porque esa gente, al no poder vivir así, o terminan por emigrar o por confundirse con la masa para no llamar ya más la atención. Entonces, todo esto es muy, muy serio, ¿no? Y aquí es donde, para nosotros los cristianos, que estamos en una situación indudablemente muy favorable desde el punto de vista de la seguridad y de las condiciones para la vida de fe, debemos rezar por ellos, en primer lugar. Debemos también hacer un esfuerzo de esclarecimiento. No podemos dejar que haya una intoxicación de las conciencias que intentan convencernos de que eso no tiene importancia, de que eso no es grave, de que en el fondo los temas referidos a la religión, a la práctica religiosa, al ejercicio de la caridad, son cosas secundarias, porque no lo son, ¿no? Y en esto creo que los cristianos tenemos la obligación de informarnos y de dar testimonio, de transmitir aquello que llega a nuestro conocimiento. ¿Es el espíritu, digamos, del Islam, esta cuestión que se ve en Medio Oriente, así digamos, conquistadora o de expansiva, aún usando la violencia? Porque uno se queda perplejo cuando ve que se cometen las atrocidades que se cometen y que se cometerían desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahora se están viendo gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación de un modo mucho más patente. Y cuando uno ve decapitaciones, de las formas más crueles de matar al otro, solo por el hecho de la fe, por el hecho de ser cristiano o de tener otra religión diferente al Islam, eso, digamos, lo realizan quienes tienen una concepción pura del islamismo o los que están contaminados con ideologías políticas o con otras cuestiones también. Yo creo que en realidad dentro del Islam conviven muchas corrientes, que es natural que así sea. Cuando el Papa Benedicto XVI, en su famosa conferencia de Ratisbona, mencionando una obra de la Edad Media, ¿no es cierto?, una obra de un emperador de Bizancio, que es un diálogo ficticio con un musulmán, y habla así de la violencia, él señala, el Papa, que una de las características constantes del Islam ha sido la guerra santa y la sumisión de los cristianos a una condición de inferioridad muy evidente. O sea, entendamos una condición de sumisión que era, por otra parte, la garantía de gozar de ciertos derechos básicos. Si no se sometían, eran perseguidos cruelmente. Estaban limitados, sometidos, casi esclavizados, pero por lo menos gozaban de ciertos derechos y podían mantener su propia identidad. Evidentemente es un equilibrio difícil, inestable, en cuanto que para un lado o para otro, si se llega a mover la balanza, se descompensa, ¿no? Pero mientras el Islam fue lo suficientemente fuerte
para poder garantizar ese estado de cosas dentro de sus propias fronteras, esa situación, digamos, era tolerable. Lo que pasa es que a esto se agrega un cuadro político muy complicado, donde en los últimos 150 o 200 años, por la decadencia política de las potencias islámicas, sobre todo el Imperio Otomano, se desarma el tejido, la consistencia de esta nación, entre comillas, islámica, con el califato del sultán a la cabeza y demás. Y entonces, claro, el Islam se empieza a encontrar en inferioridad de condiciones. Y ahí la política de muchos estados europeos, colonialista, en cierto modo depredadora de las riquezas naturales y necesitada de recursos cada vez mayores, humilla al Islam y en cierto modo lo colonializa. Cuando después, con el cambio de la situación en el mundo, sobre todo con la emergencia del valor del petróleo y la transferencia tecnológica, los que tienen el petróleo, los que tienen las fuentes de energía, se vuelven tan necesarios y tan poderosos, la cosa se revierte. Y entonces es el Islam ahora el que hace, en cierto modo, padecer a las antiguas potencias coloniales. Por una parte, muchos de estos musulmanes en otro tiempo emigraban a Europa para estar mejor económicamente, socialmente, culturalmente, pero al mismo tiempo no se asimilaban ni incorporaban a la sociedad occidental, sino que cuando viene, en cierto modo, la recuperación del Islam con una conciencia más fuerte de identidad, incluso nacional y supranacional, porque lo nacional responde más a un esquema occidental que propiamente de ellos. Entonces usan ese nuevo poderío financiero, tecnológico, sobre todo también humano, de grandes recursos humanos, para vengarse, o tal vez la palabra, para, digamos, compensar por los años de humillación y de expolio que también hubo, indudablemente, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace que haya un componente político y económico muy, muy importante, que es donde uno ve que las potencias mundiales no están resolviendo. Las Naciones Unidas es impotente, los grandes potencias europeas y Estados Unidos oscilan, muchas veces han apoyado a alguno de los partidos en pugna dentro del mismo Islam, con graves equivocaciones. Y consecuencias posteriores, han armado a grupos que ellos interpretaban que eran más bien amigables y cercanos, resultó todo lo contrario, ¿no? Cuando uno piensa que los talibanes en Afganistán, que Al-Qaeda, que el mismo ejército islámico en su momento fueron abiertamente favorecidos por Estados Unidos y los países europeos. ¿Por qué? Y porque iban contra algunas fuerzas políticas, yo no digo que eran mejores o peores, pero que indudablemente había una pugna, y el Occidente optó por un lado. Ahora, esto es un problema real y el Papa Francisco ha insistido mucho, ¿no es cierto?, en la necesidad de la paz, en la búsqueda del diálogo, el respeto de los derechos. Eso. Y esto tiene como consecuencia el grave problema social de los refugiados, ¿no es cierto? Es una consecuencia de este planteo político, digamos así. Pero el tema de la religión está siempre subyacente, en el sentido de que evidentemente son los cristianos, como las clases menos favorecidas, ¿no es cierto?, los que pagan primero las consecuencias. Son, de algún modo, de una manera sangrante, brutal. Claro, son la variable de ajuste, ¿no?, económicamente.
políticamente, culturalmente, pero también interviene la fe. Porque lo que permite resistir a esta gente humillada, perseguida, es su fe. Y entonces, cuando tienen una liturgia espléndida que viene del tiempo de los apóstoles, cuando tienen una práctica de vida cristiana y una adhesión generosa, convencida, que los lleva a mantenerse formando una comunidad que ha vivido a través de los siglos en condiciones de gran oscuridad y de grandes dificultades, ¿no? Lógicamente se termina atacando también a este núcleo de fe, a este núcleo de vida cristiana, que es lo que les da fuerza y consistencia. Ahora, lo notable es cómo en estos cristianos perseguidos, que muchas veces podrían optar por la apostasía o por la indiferencia, no lo hacen, ¿no? Sí, es impresionante los testimonios que se ven también. Claro, y la fe en hombres, en jóvenes, en madres de familia, incluso en chicos, es notable, ¿no? Y por eso creo que nosotros ahí tenemos que rezar mucho por ellos y también informarnos. Yo ahí creo que donde estamos gravemente en falta nosotros los cristianos de Occidente es en la transmisión de la información. No se le da la relevancia que debiera, porque el tema es gravísimo. Creo que es una amenaza para Occidente, ¿no? Yo creo que es, a mí, yo digo, está bien, siempre hubo en el mundo a lo largo de la historia guerras y confrontaciones y los que estaban arriba después están abajo y viceversa. Pero a mí lo que me parece más grave es que estamos siendo de alguna manera, por indiferencia, cómplices de un gran pecado, de un gran crimen, ¿no? ¿Qué es lo que sufre esta pobre gente? ¿Qué es lo que significa la blasfemia, la negación de la divinidad de Cristo? O sea, todo eso, un día, esta indiferencia nuestra la vamos a pagar. La estamos pagando ya con una sociedad descristianizada, la estamos pagando ya con un desorden moral, la estamos pagando ya con la ignorancia de nuestros jóvenes. Estamos pagando, y los padres y las madres de los jóvenes y de los no tan jóvenes deberían darse cuenta, y que son ellos los que tienen que empezar por cambiar y asumir lo que significa una vida de fe. Pero todo esto no es, no va a quedar así nomás, ¿no? Y el riesgo ahí no es que el Islam ocupe el mundo entero, ¿no? Sino el problema es que nosotros podemos llegar a ser tan indiferentes y tan alejados de la fe, que ya el Islam deje de ser una referencia para nosotros de ningún tipo, es decir, vamos a hacer como otra cosa, ¿no? Y eso yo diría es casi la apostasía de la indiferencia, ¿no? La apostasía por la indiferencia. Sí, bueno, y sobre este panorama que no parece muy alentador, comenzamos un año nuevo. No, yo creo que Dios evidentemente es el Señor de la historia, Él no abandona a su pueblo y tenemos que tener confianza, pero Dios nos ha dado a nosotros una iniciativa, una responsabilidad, una inteligencia, una voluntad, una capacidad que no estamos usando. Entonces, Dios quiere que las cosas sean para bien, pero nos dice a nosotros, bueno, pero esto les toca hacerlo a ustedes. Sí, ¿no? Y si no lo hacemos, y como, no tenemos a quién quejarnos. Sí, como en otras épocas, también como se ha dicho tantas veces, la sangre de los mártires, ¿no? Que fueron semillas de nuevos cristianos. Sí. Esperemos que esto también sea un ejemplo grande de toda esta gente que en las condiciones más terribles, más aterradoras, bueno, siguen defendiendo su fe y comportándose como verdaderos cristianos, ¿no? Que es lo más importante. Hay cosas que no ponemos debidamente en relieve, ¿no es cierto? Porque muchos de estos casos sí son noticias, las vemos un día y al día siguiente nos olvidamos, ¿no? Pero también casos más cercanos, yo pienso, ahora el Papa Francisco ha beatificado a 3 misioneros, de los cuales creo que 2 eran polacos, en los años de Sendero Luminoso en Perú, que fueron matados por la guerrilla. Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque ellos dieron su vida por la caridad, ellos dieron su vida por el pueblo,
ellos dieron su vida por sus hermanos. Y eso acá ni nos enteramos y no nos llama la atención, no nos parece que es importante tenerlo en cuenta. Y nosotros podemos estar llamados a dar un testimonio mucho más valiente, un testimonio mucho más generoso, mucho más claro, explícito. Y tampoco pareciera que lo estamos haciendo, ni muy dispuestos a hacerlo. Y en tantas cosas seguimos en la pavada total, ¿no? Así que Dios quiera que esta jornada de la paz, el lema del Papa es curioso, bueno, es bien del vocabulario de Francisco, ¿no? Es como, animemos, es decir, resolvámonos, no es algo que tiene que hacer otro, algo que tiene que caer de arriba, ¿no? Somos nosotros, hagámoslo ya, ¿no? Y ahí va a haber paz, Dios quiera. Sí, y bueno, que también empieza en el corazón de cada uno y empieza con la justicia. Así es. Bueno, Monseñor Martín, muchas gracias por acompañarnos en este primer día, que tenga también usted un muy feliz año, lleno de bendiciones, lo mismo que le deseamos a toda la audiencia. Y bueno, si nos quiere dejar su bendición para esta prensa. Bueno, con este sentido en primer lugar, yo diría de la confianza en Dios, nos ha enviado su Hijo Jesucristo, la expresión de la misericordia divina. Estamos en el año jubilar de la misericordia. Entonces, el primer punto, el primer deseo es que podamos aprovechar este año jubilar, ¿no? Participar de las diferentes celebraciones, pero sobre todo ponernos en sintonía con lo que pide la Iglesia, que es recibir la misericordia. Mucha gente entiende hacer misericordia, está bien, hay que ser misericordioso, pero para poder ser misericordioso hay que recibirlo primero, ¿no? Es decir, mirar hacia Dios y ver qué es lo que Él nos está diciendo y pidiendo. Segundo lugar, yo diría que lo importante también es tomar más conciencia de las condiciones en que debe desarrollarse nuestra fe. No puede ser que nos digamos cristianos y que no participemos de la celebración de la Eucaristía, tengamos ya tan lejana de los sacramentos, que hagamos depender los sacramentos de circunstancias que son totalmente frívolas, como por ejemplo cierto modo de celebraciones sacramentales donde prima finalmente lo frívolo, es un sentido festivo pero totalmente mundano, que el niño que se bautiza tenga una foto, que la fiesta de primera comunión parezca una fiesta de casamiento, qué sé yo, donde se pierde completamente el sentido. Una cosa que a mí me preocupa mucho es la demora en los bautismos, ¿no? Antes los chicos se bautizaban los primeros días, primeras semanas de nacimiento, muy poco antes del año, ¿no? Y esto no puede ser, es dejar privado de la gracia a quien es un hijo de Dios, es llamado a ser hijo de Dios, ¿no? Y la primera responsabilidad de los padres es dar a sus hijos esta posibilidad de la presencia divina en su alma, en su vida. ¿Y hay un motivo, una tendencia así? ¿Por qué? Yo creo que es un motivo cultural, que entonces coincide el bautismo con la fiesta del primer año, pavadas, porque en el fondo puedes hacer la fiesta del primer año igual, pero bueno. Y tantas otras cosas que vemos que no terminan de cerrar en lo que hace a un compromiso de fe, ¿no? Un compromiso de fe. Y después, en tercer lugar, yo diría, en esta jornada de la paz, es que nos animemos a ser instrumentos de paz, como dice la oración de San Francisco de Asís, ¿no? A ser instrumentos de paz. Empezar en nuestra propia vida, empezar en nuestras casas, en las familias, en las comunidades, y así el mundo seguramente va a ir de abajo para arriba mejorando, y esto es entonces lo que le vamos a pedir a Dios, y vamos a rogarle a Él que los bendiga y les conceda estos sentimientos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Martín de Elizalde.